Muy brevemente les cuento quiénes somos nosotros, para que tengan una idea. Somos una fundación sin ánimo de lucro, esto no dice nada. Lo que dice algo es que somos un acelerador, un laboratorio de ideas, acelerador de innovación, de investigación, de conocimiento y de formación para ayudar a todas las organizaciones en todos los países y más. Como en los países de habla hispana, gestionar de forma excelente sus activos y recursos intangibles. Muchas de ellas son españolas, Cemex desde México, son 23 empresas, 10 sectores de actividades que se ocupan de la gestión diaria de estos intangibles en las empresas. Pues bien, el trabajo que hacemos aquí tiene como propósito para todas las empresas, a todo el tejido empresarial, no únicamente a las empresas de nuestra fundación, avanzar para conseguir liderar en reputación, es decir, por la confianza y el capital social en sus stakeholders. Y esto lo hacemos gracias a un ecosistema en el que nuestras empresas están conectadas con académicos, con pensadores, con consultores, es decir, con aquellos que saben, como es la Institute y de otras instituciones académicas y de consultores en todo el mundo que nos ayudan a avanzar en esta idea de ayudar a las empresas y a las organizaciones a gestionar mejor sus intangibles. Eso sobre nosotros es la Federación de Asociaciones de Directivos de Comunicación y Public Relations, que agrupa a unas 70 asociaciones en todos los continentes. Son más de 280.000 los profesionales en cada país, a la Global Alliance. Y por encargo de esta asociación, Federación de Asociaciones, llevamos a cabo un estudio, una investigación que nos llevó 2 años. Esta investigación se basa, en primer lugar, en una revisión, como cualquier investigación rigurosa, de todo lo publicado, la literatura académica y de numerosas fuentes secundarias, de la validación de actúan de DIRCOM en el campo de la gestión de intangibles, con investigación cualitativa, después investigación cuantitativa con 1.400 profesionales para países, 5 grandes regiones, y finalmente lo que hemos hecho es aplicar tecnología de análisis avanzado, análisis matemático, para encontrar las relaciones causales entre las variables que hemos medido en esta investigación. Hemos contado con un comité en el que he tenido pues, el privilegio de dirigir este comité junto con una persona del equipo que es Clara Fontana, y el comité dentro de la Global Alliance, a Justin Green, que preside a Cuadro Global Alliance, en América Latina a Adal Sánchez, en África al doctor Wele Olekum y en Asia a Prita Kemal. Bien, pues con este comité de expertos, con la investigación que realizamos, el que les he comentado, encontramos los siguientes resultados. El nombre, Global PR and Communication Model, una perspectiva del gestor. Es decir, no es una investigación académica, incorpora, por supuesto, contenidos académicos, pero es básicamente una investigación que pretende ser práctica y que pretende ser aplicable a la realidad de cualquier país y a mejorar la posición de los DIRCOMs en sus organizaciones. Esta investigación se dirige a resolver 4 grandes retos que tiene cualquier organización en cualquier lugar del mundo. En primer lugar, que sea sostenible. En segundo lugar, conseguir mantener la licencia para operar, tener acción, por lo tanto, de cumplir la ley para conseguir mantener y expandir tu licencia para
para operar, hace falta que los ciudadanos del país en el que operas quieran que tú existas. Cumplidas estas dos condiciones, diferenciación no copiable y legitimidad para operar, entonces lo que conseguimos son dos grandes retos en el mundo digital. Por un lado, el engagement, es decir, la construcción de un capital social y relacional fuerte en cada uno de los grupos de interés con los que nos relacionamos. Y fruto de este capital intangible, lo que tenemos es la prescripción a gran escala por parte de empleados, clientes, sociedad en su conjunto, que habla sobre nosotros y que nos permite avanzar en ese territorio de agrandar cada vez más nuestra licencia para operar. Eso son una simple definición, no va a cumplir con los objetivos que buscamos realmente un propósito que sea transformador. Este es el primer paso. Una vez que lo hemos dado, hemos de expresar ese propósito. ¿Cómo le damos vida al propósito? A través de la marca, a través de todos los puntos de contacto de nuestra marca que van a respirar de forma coherente ese propósito y a través de los comportamientos y las actitudes de nuestras personas, de nuestros colaboradores. Esa es la manera de dar vida interna y externamente al propósito. Si lo hacemos bien, lo que estaremos haciendo es fortaleciendo nuestra reputación, es decir, ese sentimiento tan poderoso vinculado al comportamiento, sentimiento de confianza, de admiración y de respeto que desencadena comportamientos. Pues bien, estaremos, por lo tanto, desencadenando comportamientos favorables hacia nosotros y además protegiendo nuestros riesgos. ¿Cuál es el siguiente paso para que este modelo actúe? Pues necesitamos de la comunicación. Y la comunicación no la he dibujado como una pieza más, sino como algo que rodea a todo el círculo. Es absolutamente básico. La comunicación es lo que nos permitirá construir esa realidad en la mente, en el corazón de las personas que se vinculan o se relacionan con nuestra organización, y por eso lo rodea todo. Sin comunicación no hay nada. Y el último pilar es un pilar fundamental, sin el cual no podríamos ni construir el propósito, ni gestionar nuestra marca, ni la cultura, ni la reputación, y es la necesidad de tener una escucha permanente. Sistemas de medición, de investigación, que nos estén conectando permanentemente como organización con nuestros grupos de interés, con sus expectativas, con sus juicios, y eso también se convierte en algo que rodea todo el modelo. Esa idea de conectar. De hecho, una de las maneras de describir el rol del director de comunicación o la directora de comunicación es como el conector. Es el líder que conecta a la organización con sus grupos de interés. Pues bien, con estos pilares lo que tenemos es la hoja de ruta para conseguir los retos de diferenciación no copiable, de legitimidad social y licencia para operar, de compromiso y engagement, capital social y relacional con nuestros grupos de interés y de desencadenamiento, si quieren, de un proceso de advocacy a gran escala que nace desde dentro de la organización a través de aquellos que están externos, empleados, proveedores, clientes y la sociedad en su conjunto. Si les parece bien, vamos a ver en mayor detalle estos pilares. Les voy a mostrar rápidamente algunos datos de la investigación que las afirmaciones que he hecho sobre el tema. Empezando por el propósito. Cuando preguntamos a estos profesionales en 47 países, casi el 100% nos dice que cualquiera de las organizaciones para las que trabajan necesita definir su propósito. Y que además esta idea de la importancia del propósito no ha parado de crecer en los últimos años. Tenemos un 63% que nos dicen que crece la credibilidad, y si lo añadimos a los que ya nos han dicho que permanece la credibilidad, tenemos una enorme mayoría
de profesionales de la comunicación y de las relaciones públicas que creen que el propósito es fundamental. ¿Por qué? Cuando les preguntamos por qué lo ven como un elemento fundamental para su organización, pues básicamente porque genera valor social, valor ético, social, medioambiental y valor económico. Porque proporciona claridad y un marco de referencia, una narrativa de referencia para poder tomar decisiones en el día a día. Porque inspira la transformación que necesitan las organizaciones y los procesos de innovación. Estas son las razones profundas por las que yo decía antes que el propósito no es un ejercicio cosmético, sino que es un ejercicio de transformación guiado. ¿Qué es lo que nos dicen cuando les preguntamos quién está a cargo de este proceso de definición del propósito? ¿Quién está a cargo y quién debería estar a cargo? Lo que vemos es claramente la mayoría de los 1.407 entrevistados nos dicen que el DIRCOM debería de estar liderando ese proceso. En la realidad, esto baja algo, pero se convierte en el segundo actor después del CEO. El CEO ha de estar implicado, sin el compromiso de la alta dirección no habrá manera de construir este propósito, y después lo que nos dicen es que el propósito se construye con la colaboración transversal de muchas áreas de la organización. ¿Cuál sería el rol fundamental del DIRCOM? Serían dos. Por un lado, la definición y activación del propósito. Igual que el CEO tiene diferentes especialistas para llevar a cabo los proyectos estratégicos, el DIRCOM debería de ser el especialista que sabe y conoce y puede guiar con la metodología correcta a la organización para definir y activar el propósito. Y después, una función fundamental es que a lo largo de los años el DIRCOM debe de ser el que el propósito y que realmente está utilizándose en el día a día en la toma de decisiones estratégicas. Este sería el primer pilar. El segundo pilar es la marca y la cultura. Aquí lo que nos dicen cuando hablamos de marca corporativa, que es el término que estamos considerando, no las marcas de productos, sino la marca corporativa, nos dicen que esa es una función que está cobrando una importancia clave. De hecho, en más del 40% de los casos, el profesional que lleva la gestión de la marca corporativa reporta directamente al CEO, y cuando no es así, lo que está claro es que en el 90% de los casos el área de comunicación está directamente involucrada en gestionar la marca corporativa. Y en la mitad de los casos lideran esa gestión de la marca corporativa. Cuando hablamos de cultura y de quienes lideran la gestión de la cultura dentro de la organización, nos encontramos con algo que no puede ser ninguna sorpresa, y es la involucración directa de la alta dirección y de recursos humanos. Pero fíjense lo interesante, que por encima de cualquier otro área, es el área de comunicación quien está de la construcción de una empresa con futuro. Aquí, por lo tanto, el rol principal que debe de desempeñar el DIRCOM es abordar de una manera holística la gestión de esta marca corporativa como una plataforma de relación con todos los stakeholders, y por otro lado propiciar el alineamiento interno de nuestros empleados, claramente haciendo que marca y cultura en realidad son una misma cosa. Y me explico. La marca es básicamente la entrega de experiencias en los puntos de contacto. Una buena parte de esas experiencias más relevantes se entregan personas. Por lo tanto, no podemos establecer una frontera entre la gestión de la marca corporativa y la cultura, sino que los valores y los comportamientos que guían a los empleados, inspirados en el propósito, están siendo activados a través de la gestión de lo que llamamos cultura. Este sería el segundo de los pilares. El tercer pilar es la reputación corporativa.
Fíjense que en reputación, cuando preguntamos a los entrevistados, lo que nos dicen es las principales preocupaciones de su empresa o de su organización. Fíjense que la primera, que parece, es el fortalecer la reputación corporativa. En segundo lugar, muy relacionada con la anterior, el construir confianza y legitimidad. Y en tercer lugar, algo que es cada vez más relevante, el incorporar prácticas guiadas por la ética en la profesión, en el día a día de la gestión del DIRCOM. Por lo tanto, cuando hablamos de reputación, estamos hablando de la principal preocupación o el principal interés que tienen los profesionales. Y cuando bajamos a preguntar en todo el mundo, ¿quién está gestionando? ¿Quién lidera la gestión de la reputación? Pues para ocupar esta función es el área de comunicación, seguida directamente del CEO y de la dirección de Public Affairs. Claramente, la reputación es una de las 3 funciones fundamentales para que el DIRCOM participe en las decisiones estratégicas que se toman en la organización. ¿Y cuál es el rol? El rol en reputación son 2 cuestiones. Por un lado, el gestionar y medir la reputación, de tal manera que nuestra organización pueda someterse al juicio de los grupos de interés. Ese juicio es la realidad que cuenta, y sin conocer ese juicio no podremos gestionar nuestra organización ni avanzar hacia una organización excelente que se somete a esos juicios que son cada vez más exigentes. Y en segundo lugar, colaborar con el área de riesgos o sensibilizar a toda la organización en la necesidad de proteger también el riesgo de reputación, proteger la reputación y proteger ese valor. El cuarto bloque es la comunicación. Aquí no me voy a extender, que aquí es algo que todos ustedes conocen, no puedo insistir en la importancia de la comunicación, no tendría sentido, simplemente decirles un solo dato o 2 del área de comunicación. Básicamente los 3 más importantes: la construyable y la mejora de la reputación. Coherente con lo que hemos visto. Entonces, esta función de comunicación, si tuviéramos que resumir las 3 grandes líneas que deberían ocuparla, en primer lugar es la construcción de una narrativa, una estrategia de narrativa que se ancla en el propósito, que lo que hace es declinar este propósito en los diferentes contenidos, en los diferentes canales, para que construyamos de forma coherente todo lo que entrados por ese propósito que hemos definido. En segundo lugar está la generación de contenido propio. ¿Por qué? Pues porque básicamente el futuro de la comunicación es hacer que otros hablen de nosotros. Los que queremos que hablen de nosotros son aquellos que generan confianza. ¿Quiénes generan confianza? Los empleados. Básicamente los empleados y los clientes actuales. No podemos forzar ni a los empleados ni a los clientes actuales a hablar bien de nosotros. Solo lo harán si hemos definido de forma correcta nuestro propósito. Es decir, si nuestro propósito no lo hemos definido para ellos, sino que lo hemos definido con ellos. Si lo hemos definido con ellos, va a producir una identificación clarísima con los valores y el propio propósito de las personas que hemos consultado previamente. Y eso hace que estén dispuestos a hablar bien de nosotros. ¿Qué es lo que nos hace falta como directores de comunicación? Crear contenidos para que los puedan viralizar, sabiendo que son los mejores agentes de comunicación que podamos encontrar, nuestros mejores embajadores. Y finalmente, una gestión de todos los canales y plataformas, en especial de la tecnología y del mundo digital. El último bloque, el que llamamos inteligencia conectada o inteligencia contextual y métricas intangibles, es esta necesidad que tienen todas las organizaciones de conectar con el exterior y no actuar como
un acuario donde los peces viven, serían los directivos de la organización, desconectados de la realidad, viviendo una realidad del mar. La percepción que tiene sobre nosotros, aquellos que viven en el mar, que son nuestros grupos de interés, es lo que mueve comportamientos. Y lo que ocurre dentro del acuario no mueve ningún comportamiento favorable. Por lo tanto, necesidad de conectarse, ya que hay un rol fundamental de la dirección de comunicación como el connecting leader, o el líder que conecta a la organización con sus grupos de interés. Cuando les preguntamos por qué establecen métricas, pues, o para qué, cómo las usan, en primer lugar, para tomar decisiones estratégicas. En segundo lugar, para evitar riesgos. En tercer lugar, para diseñar estrategias de engagement con los grupos de interés. Y finalmente, para medir de una manera permanente las percepciones que tienen sobre nosotros los grupos de interés. Aquí las funciones del director de comunicación sería, en primer lugar, medir y reportar los resultados de la comunicación en forma de movimientos que producimos gracias a esa comunicación y a lo que hacemos en la cabeza, en las actitudes y en los comportamientos de nuestros grupos de interés. En segundo lugar, ser esa antena que permite a la organización identificar las tendencias y aquello que se va imponiendo en la sociedad como requisitos morales que luego se convierten en exigencias éticas y regulatorias. En tercer lugar, crear KPIs no financieros que estén basados en incorporar al cuadro de mando financiero tradicional indicadores de reputación, de fortaleza de la marca, de compromiso de los empleados, etc. En cuarto lugar, evaluar cada uno de los puntos de contacto que tenemos con nuestros grupos de interés, no solo en términos de retorno sobre la inversión, eso ya se viene haciendo desde hace muchísimos años, sino en términos de retorno en percepciones. ¿Cuáles de esos puntos de contacto son capaces de generar una mayor confianza, reputación y alineamiento con el propósito? En quinto lugar, entender que lo que estamos midiendo son básicamente la fortaleza de nuestra organización en la gestión de los capitales intangibles, el capital social y relacional, el capital talento, el capital de innovación, el capital de creación de la empresa. Son aspectos fundamentales que debemos de reportar internamente y también externamente. Este sería el último de los pilares de describir. ¿Esto cómo impacta cuando, de alguna manera, estos pilares, no todos ellos quizá, en todos los casos, pero qué es lo que ocurre cuando el director de comunicación sigue una hoja de ruta como la que hemos descrito? Sería hablar de la posición de liderazgo de la dirección de comunicación cuando podemos avanzar en un modelo como el que acabo de describir de forma muy rápida. Tienen ustedes acceso a toda la información. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente, cuando una organización sigue esta hoja de ruta, estos 5 pasos o pilares, lo que hace es, como he dicho antes, construir una diferenciación duradera, fortalecer su capital social, que convierte en una tarea fundamental para cualquier organización. Porque lo que he pintado aquí en este círculo son todo activos y recursos intangibles. Representan, en término medio, la mitad del valor y del riesgo de las compañías. Si tomamos como referencia a 55.000 compañías cotizan en bolsa en todo el mundo. Y que en algunas empresas y sectores llega del 80%, que esa enorme proporción del valor no se le conceda a la persona o al profesional que está al frente de la gestión. Por tanto, el DIRCOM es el que debe de asegurar la gestión profesional de estos importantes activos y recursos intangibles. Cuando miramos cuál es el factor clave que hace que
nuestro DIRCOM participe en el comité de dirección. Pues básicamente es el hecho de participar o no en la definición y activación del propósito. El elemento que hemos visto como clave dentro de estos análisis matemáticos causales que les he comentado hace un momento, cuando el DIRCOM define y activa o guía a la organización para saber hacerlo el propósito, entonces las probabilidades de formar parte del comité de dirección cuando el DIRCOM no le de arriba abajo, los que mandan definen un propósito y después lo comunican, en ese caso, cuando el director de comunicación, aunque no sea la metodología más adecuada, participa, antes de participar del comité directivo, es cuando el DIRCOM aplica acción y activa, consultando a todos los grupos de interés y haciendo un proceso de 360 grados y multi-stakeholder, entonces es cuando es invitado, lógicamente, a formar parte de la alta dirección. Finalmente, cuando vemos y analizamos aquellos directivos que hemos entrevistado y que forman parte del comité de dirección, hemos hecho un análisis de regresión para saber cuáles eran las funciones clave que les llevaron a ocupar esa posición. Lo que hemos visto es que, además del propósito, aparece en primer lugar el ser gestores de la reputación, del riesgo reputacional y finalmente de la cultura, pero con enorme diferencia. Claramente, si tuviéramos que decir dos funciones que son de importancia estratégica, además de la que ya viene de fábrica, que sería la gestión de la comunicación, estarían el propósito y la reputación. Pues bien, si quieren saber más, en este site que tienen ahí arriba, prcomsmodel.com, encontrarán la presentación extensa, no es la que he utilizado, que es un resumen, y también un vídeo explicativo de algo más sobre este modelo. Y si todavía quieren saber más, y con esto finalizo mi intervención, les invito a darse de alta en el centro de conocimiento de nuestra fundación, que es gratuito, y bueno, suena un poquito arrogante, ¿no? Pero creo que es el mayor centro de conocimiento de intangibles en el mundo, en habla hispana. Y no es un repositorio, sino que es realmente una herramienta de gestión, sin coste. Y si quieren gastar algo de dinero, nosotros llevamos publicando algunos libros, algunos manuales en los últimos años, cómo alinear para ganar, para gestionar marcas corporativas, un manual de reputación, otro de comunicación estratégica, otro de riesgo reputacional, otro de liderazgo estratégico en base a gestionar la comunicación, finalmente uno que es en inglés, sobre Purpose-Driven Organizations. Bueno, pues básicamente yo llego hasta aquí y, por supuesto, ahora participaré de la generosidad que ustedes tengan si me hacen llegar preguntas, dudas. Aquí tienen las referencias de los sitios y, sobre todo, lo que aparece en verde es if you wanna stop the band, if you wanna help someone, if you wanna dissipate one, if you wanna stay late, if you wanna stop the band, if you wanna help someone, if you wanna dissipate one, we're gonna need another kind of love.
Muchísimas gracias, Ángel, por esta intervención. Tenemos ya algunas preguntas que nos han empezado a llegar. La primera es de Cecilia Cebrero. Ella te pregunta, cuando habla del propósito de las empresas, ¿considera que este propósito debería comunicarse de manera expresa, a manera de compromiso? Una respuesta radical, porque un propósito en cualquier organización, si no supone compromisos y renuncias a determinadas formas de hacer negocios o de ganar dinero, es decir, si no supone un compromiso claro y público, no es un propósito, es un ejercicio de otro estilo. Un propósito requiere que sea tomado como guía para la estrategia de toda la organización y, por lo tanto, debe de expresarse claramente con compromisos públicos. Por ejemplo, muchas gracias, Ángel. Ay, perdón. No, si me permite un ejemplo, se me ha venido a la cabeza el caso del grupo Danone. El grupo Danone definió que su propósito es la salud. Generar salud. Y esto les llevó a desinvertir, es decir, a vender sus marcas y sus negocios que tenían en cerveza, una bebida alcohólica que no encajaba con el concepto de salud. A eso me refiero cuando digo que un propósito de guiar la estrategia y la toma de decisiones, en este caso de desinversiones. Perfecto, muchísimas gracias. La segunda pregunta viene por parte de Paola Miño. Ella dice, ¿con qué frecuencia recomienda realizar la medición de reputación? Muy interesante esta pregunta. Voy a obviar el tema de los recursos económicos. Desde un punto de vista técnico, y si pensamos que la reputación es la medición de las percepciones que tienen sobre ti, interés, y esas percepciones, ese juicio que hacen sobre ti es dinámico, está condicionado por lo que tú vas haciendo, por lo que va ocurriendo también en la propia realidad social y por lo que hacen tus competidores, eso nos lleva a exigir de forma ideal que la reputación sea medida de forma constante. Es decir, tomando datos semana a semana en forma de tracking y analizándolos, por supuesto, no con esa cadencia, sino analizándolos y reportándolos cada 3 meses. Perfecto, muchas gracias, Ángel. Tenemos una pregunta más. ¿Cuáles han sido los principales desafíos para las organizaciones en cuanto a su reputación en medio de la pandemia? Esta pregunta viene de Paz Zapata. Yo creo que realizamos una investigación que nos ha llevado 1 año, que está disponible para ustedes también de forma gratuita, se llama empresa.futuro.com. Lo que hemos hecho es analizar qué es lo que han hecho las empresas durante la COVID-19 y cómo este comportamiento ha impactado de una manera positiva o negativa en su reputación y también en su negocio. Y lo que hemos visto es que las empresas que han entendido muy bien cuáles son las expectativas que se tienen sobre ellas y han sabido leer ese contexto social, se han volcado en proteger a sus empleados en términos de seguridad de salud, en términos de protección del empleo. Y lo que han hecho también es, de forma circunstancial, durante la duración de la pandemia, han puesto sus competencias de producción al servicio de los remedios que podían aportar a la pandemia. Es decir, durante un tiempo fabricar en sus cadenas, si es una empresa de perfumería, ese alcohol para fabricar geles hidroalcohólicos. Es decir, aquellas empresas que, por un lado, poner su capacidad productiva y para el servicio de la pandemia, en primer lugar. En tercer orden de importancia estaría lo que han hecho las empresas en términos de filantropía y de ayudas a través de sus fundaciones. En ese orden de importancia. Primero los empleados, segundo la capacidad de producción, tercero las alianzas con otros y los patrocinios. La filantropía. Las que han hecho, bueno, empresas que han podido migrar de sus formas de trabajo habituales al teletrabajo, manteniendo cohesión con sus empleados, manteniendo
digamos, los suficientes elementos porque los empleados trabajando a distancia se sienten identificados con esa organización y por lo tanto todos los malos comportamientos posibles se ven 1000 veces mitigados con estas herramientas que son intangibles, que es la cultura, el sentimiento de pertenencia y el propósito compartido. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Juan Sebastián Pinto en Instagram Nueva Era Digital. Yo creo que la no es curso, porque, bueno, es un tema que pero una persona con la que podamos dar confianza positivas y negativas se convierten en comportamientos positivos o negativos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este mundo digital? Pues exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tenemos capacidades que se multiplican, porque las capacidades de escucha para entender muy bien cómo evolucionan estas expectativas sobre nosotros, pues vienen favorecidos muchas veces por estas herramientas de datos masivos que podemos utilizar para transformarlos en inteligencia contextual. Y en segundo lugar, no perder nunca el norte, sabiendo que la reputación no es las conversaciones que se producen en las redes sociales sobre nosotros. Eso es simplemente algo que es una variable intermedia que finalmente impacta, influye en lo que piensan de nosotros, lo que sienten sobre nosotros. Y por lo tanto, las conversaciones en el mundo digital, las noticias que se producen, que hablan de nosotros, eso no es la reputación. La reputación es cuando consultamos directamente, mediante entrevistas o cualquier otro método de investigación social, para poder consultar directamente a nuestros grupos de interés e incorporar, eso no se trata de medir por medir, incorporar ese conocimiento y esas expectativas a la mesa de toma de decisiones. Y esa es una dinámica que te lleva a ser una empresa cada vez mejor. Las expectativas son cada vez más exigentes, se incorporan dentro del hacer de la empresa, y eso genera claramente una mejora permanente. Por eso creo que la reputación es tan importante, porque es el motor de transformación que te asegura estar siempre alineado con las expectativas que tienes sobre ti